Muy buen día, familia. Voy a leerte Salmos capítulo 11, versículo 7, donde el rey David dice esto: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Pero un momento, ¿quién es justo? ¿Quién puede llamarse recto si la palabra de Dios condena hasta las intenciones del corazón? Jesús dijo: cualquier hombre que mire a una mujer para desearla, ya es un adúltero. También dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es un homicida. Por lo tanto, si para Dios es tan grave la acción como la intención, entonces todos estamos excluidos de poder un día ir al cielo o de un día poder ver a Dios. Además, ¿quién eres tú, David, para decir esto? Si tú te acostaste con la esposa de tu amigo, le hiciste un hijo y después, para tratar de arreglar las cosas a tu manera, lo mandaste matar. Y perdóname, sé que eres rey y no debería juzgarte, pero es que ante tu declaración de que solamente los rectos, los justos podrán ser salvos, quedo un poco confundido, porque creo que no eres la persona apropiada o indicada para decir esto. Y creo que nadie, ni yo ni ninguno que exista en este mundo, nadie de los que está escuchando este devocional podría decir: soy lo suficientemente bueno, recto, he cumplido con las exigencias de Dios como para poder merecer la salvación. Creo que nadie puede hacerlo, si es que las demandas de Dios son muy altas. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas a la ley de Dios y miras todas las condiciones, todos los mandamientos de Dios, seguramente te va a pasar lo que me pasa a mí. Y es que la frustración viene al corazón al ver que no soy tan bueno como debería para agradar a Dios. Es que Romanos en el capítulo 3, versículo 10 y 12 lo dice. Dice Pablo allí: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿a qué se refiere el rey David cuando dice que el hombre recto será el que puede mirar a Dios, o que Dios ama la justicia, que solamente una persona justa puede ir al cielo? Bueno, este devocional se llama así: justos. Pero ¿quién es justo? Si la palabra de Dios dice que todos se desviaron y que no hay nadie que pueda hacer lo bueno. En Santiago capítulo 2 versículo 10 nos da la razón. Dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que si yo soy buen esposo pero mal padre, ya me hago culpable de todo, de toda la ley de Dios. O sea, yo no mato, pero sí miento de vez en cuando. No, si infrinjo un mandamiento de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya soy culpable de todos. Y qué difícil es esto, ¿no? Porque creo que, como lo dije antes, aquí ninguno puede decir entonces que es justo delante de Dios con base a la ley de Dios. Nadie podría, porque la ley es demasiado estricta. Romanos 3:20 dice algo que es poderoso. Dice: por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios. Ningún ser humano, por obedecer la ley, por cumplir la ley, podrá justificarse delante de Dios. Claro, la palabra lo dice, nadie la puede cumplir. Pero dice algo que es clave, y aquí quiero que me entiendas y mires algo poderoso. Dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces decimos, ¿la ley es mala? No, Pablo dijo que la ley no es mala. Y aquí es donde comenzamos a hacer la diferencia entre la ley y la gracia. Porque la ley a mí no me salva, pero sí me muestra
todas mis imperfecciones. La ley le muestra al hombre cuán pecador es, lo mal que está y lo necesitado de Dios. Y la necesidad que tiene muy profunda de un Salvador, porque él no pudo salvarse a sí mismo. Y mira que esto comienza a coger forma cuando Dios dice que Él ama la justicia, que Él ama a los justos, que solamente los justos pueden ser salvos. Entonces comenzamos a ver una luz allí, y es que la ley de Dios me muestra lo imperfecto que soy y lo necesitado de un Salvador que estoy. En Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es una persona que en la casa acomodada, cuando en la antigüedad las personas que tenían dinero contrataban a alguien que le llamaban ayo para que se encargara del cuidado y la educación de sus niños. Así que cuando aquí la palabra de Dios dice que la ley es nuestro ayo, lo que está diciendo es que la ley es nuestra maestra. La ley es quien nos enseña, quien nos educa. Pero mira lo que dice el versículo completo. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Poderoso esto. Aquí nos encaminamos a un mejor. Es decir, toda la ley de Dios, todos sus mandamientos, sus exigencias son lo que nos llevan, lo que nos conducen a Cristo. Porque ahí encontramos que necesitamos que alguien nos salve, porque nosotros no pudimos. Nosotros no pudimos cumplir con todas las exigencias de Dios. Pero Cristo aparece en la historia y entonces Él es el que nos justifica, dice la palabra de Dios aquí. Es Jesús el que nos abre ese camino. O sea, yo no puedo ser justo por mis obras, pero Jesús vino para Él darme a mí justificación. O sea, para hacerme justo. Voy a aclararte un poquito más esto. En Romanos capítulo 3 versículo 21 dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres justificado, eres declarado justo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, lo repite, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice aquí la palabra que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación? Propiciación es que la muerte de Cristo satisfizo las exigencias de Dios. Pudo aplacar la ira de Dios sobre nosotros. O sea, que la muerte de Cristo fue aceptada por Dios para que nosotros hoy no tengamos que morir. Entonces Dios miró a Jesús como culpable y ahora nos mira a nosotros como inocentes. Esto suena muy extraño, ¿no? Dice la palabra que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, y para nosotros es gratis, y por medio de la fe en Jesucristo y por creer esto podemos tener la salvación. Qué lindo esto, y gloria a Dios por esto. Y esto suena fácil para nosotros, pero no lo fue para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, no solamente bueno. Él mostró su bondad al entregarnos esta salvación gratuita y que nos hiciese a nosotros santos o justos, no por nuestro comportamiento, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero como Él es justo, por eso fue que tuvo que castigar a Jesús en la cruz, aplicar toda su justicia sobre Jesús, y Jesús recibió el castigo de nuestra maldad, la culpa de nuestros pecados. Dice la palabra que es por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Y pregunta: ¿dónde queda la jactancia? Responde: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Qué bonito esto. Porque cuando yo sé que soy justificado no por lo que yo haga, no porque yo pude cumplir lo que Cristo me exigió, lo que Dios me exigió, sino más bien que puedo ser justificado porque Cristo sí pudo cumplirlo y se ofreció para pagar mi deuda,
para ser castigado por lo que yo hice, entonces ahora no hay jactancia, dice la palabra. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate, nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse, porque cada persona es consciente que fue Cristo quien pudo cumplir las exigencias de Dios y no nosotros. Por tal razón, hoy puedo ser salvo, puedo ser justificado, puedo ser declarado justo delante de Dios, no por mi comportamiento, sino por el comportamiento de Cristo en la tierra, porque Él sí cumplió la ley de Dios, Él pudo cumplir toda la ley de Dios. Él se portó muy bien. Jesús hizo todo lo que Dios exigía en su palabra. Y después de llevar una vida santa en la tierra, se entregó a muerte. Él dijo, ahora como yo fui justo, puedo entregar un sacrificio santo. Y se entregó a muerte por nosotros. Murió en nuestro lugar. Y le dijo a Dios, castígame a mí y no los castigues a ellos. Hoy voy a pagar por el pecado de ellos. Y Dios aceptó su sacrificio como propiciación. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Dios cumplió. Era sangre inocente la que se derramaba, y al ser castigado el inocente, entonces el culpable quedaba sin castigo. ¿Qué es esto tan hermoso? Es el mensaje de salvación. Ya no hay jactancia, no puedes enorgullecerte porque fue Dios quien a través de Cristo pudo tener ese sacrificio, esa obediencia que pudo a nosotros ahora perdonarnos. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Míralo, él nunca conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado, para que entonces nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:1 dice que ahora somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! Eres justificado, no porque tú pudiste cumplirle a Dios sus exigencias, sino porque Cristo lo hizo y se entregó en sacrificio y recibió tu castigo, pagó tu deuda, te redimió de tu maldad y ahora eres perdonado y ahora Dios puede verte como justo. Y al borrar todo eso que estaba en tu contra, al borrar todos tus pecados, al clavarlos allá en la cruz, Dios ya te ve como si nunca hubieras pecado. Ahora eres apto para entrar al cielo. Recuérdalo, no por tu propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y Dios ama al justo, o sea que Dios te ama a ti. Ahora, lo que decía el rey David entonces tiene sentido. Tú ahora puedes ir al cielo, ahora tú puedes ser salvo, porque Cristo te justificó. Qué hermoso. Romanos 5, 6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué precioso! Tienes que escucharme tú que estás allí con tu celular, con tu tablet, y este devocional llegó a ti por alguna razón. Tienes que entender esto. Jesús es el único camino que te puede otorgar la salvación. Él fue el único que pudo cumplir con las demandas de Dios. Cuando decimos que Jesús es el único camino, no con esto queremos ser excluyentes o menospreciar a otro tipo de creencia. Es que lo dice la Biblia, no existe otra manera, no existe nadie más que pueda salvarte, solo Cristo. No Buda, no Mahoma, no José Smith, ninguno de ellos pudo cumplir las demandas de Dios, solo Jesús. Porque dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Jesús puso la vida por ti y por mí, y su vida era santa. Por eso Dios la aceptó como sacrificio sustitutivo y castigó a Jesucristo y no a nosotros. Dios lo aceptó. Dice la palabra Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. La condición es creer. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condición es que tú creas. Romanos 6:22-23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios, eres salvo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te trajo la muerte, pero Jesús te vino a dar vida, vida en abundancia, vida eterna. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Este es el evangelio que predicamos, el evangelio de salvación. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si tú crees esto, puedes ser justificado hoy. Ora conmigo: Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo, Señor, que yo nunca puedo pagarte la deuda. Por eso, Señor, acepto el perdón que a través de Jesucristo puedo recibir. Creo que Jesucristo fue castigado en una cruz para que hoy yo sea libre y declarado justo e inocente delante del Padre. Acepto ese sacrificio y lo recibo en mi corazón. Gracias, Padre, por perdonarme. Reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Hoy puedo ser perdonado y justificado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, los amo. Y ahora que somos justificados, ¿qué hay que hacer? Mañana les digo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, los amo. Oración hoy, miércoles 7 de la noche. Viernes 7 de la noche también tenemos reunión, y el domingo a las 10 de la mañana. Avenida Caracas, número 4240 en Bogotá. Dios los siga bendiciendo. Los amo, iglesia. Si esta palabra ha edificado tu vida, te invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales. Seguimos firmes, constantes y creciendo.